Buenos días. Quisiera empezar agradeciendo a Carmen Cortás Zaborras, directora del Instituto Universitario de Investigación de Género y de Igualdad de la Universidad de Málaga, su presentación y sobre todo la confianza que ha depositado en mí al invitarme a este foro. Mi intervención, como pueden deducir del título que he puesto a esta charla, tratará sobre mujeres y sobre arte a comienzos del siglo XX. Pero presten atención a la segunda parte del título, entre la individualidad y el grupo, ya que es lo que más me interesa. He fijado este marco temporal porque tenía especial interés en centrarme en el momento de la modernidad en el que las mujeres españolas inician su incorporación colectiva a la esfera pública. Algo que era impensable solo unas décadas atrás y, bueno, como voy a señalar, ¿no?, a lo largo de mi intervención, y que luego volvería a serlo igualmente impensable unos años más adelante. Pero antes de entrar en materia, empezaré con una precisión y con una reflexión. Seguidamente realizaré un sucinto recorrido por el asociacionismo femenino en nuestro país para encuadrar el momento de esa incipiente conciencia colectiva en la España de la Segunda República. Después abordaré desde una perspectiva crítica los espacios de socialización exclusivamente femenina y de socialización mixta, y me apoyaré en esta última parte en una serie de imágenes para finalmente elaborar unas conclusiones rápidas. Empecemos pues con la precisión y con la reflexión preliminares con las que quiero establecer el marco desde donde voy a mirar tanto el periodo como a las creadoras que participaron en él. La precisión tiene que ver con el título del que ya les he prevenido, concretamente con el sintagma Mujeres en el arte. Utilizo el término arte en un sentido lato, es decir, no me voy a centrar solo en las artistas plásticas, sino que lo que pretendo es abrir el foco y atender a aquellas mujeres que se incorporaron al mundo de la creación en las primeras décadas del siglo XX. En cuanto a la reflexión, y aunque sé que en este foro no sería preciso mencionarlo, considero que todavía se hace necesario subrayar que toda aproximación a la producción femenina debe tener un enfoque de género. O, si prefieren, todo acercamiento a las figuras femeninas de la modernidad y a su producción debe evitar una pretendida neutralidad de enfoque. Y digo pretendida porque después de que desde los años 90 se afirmara la conexión relacional entre sociedad y sexo, por un lado, y la renegociación constante de la cuestión de género con el poder, por otro, y me estoy refiriendo evidentemente a Judith Butler y a Pierre Bourdieu, y después de que desde la sociología, la historia, la antropología, la política y sobre todo desde los estudios feministas se hayan vertido ríos de tinta sobre los desequilibrios entre hombres y mujeres, pretender un enfoque neutral resultaría no solo obviar décadas de estudios, sino hacerlo desde una posición dispareja, puesto que la neutralidad solo podría darse si el estudio de la historia de la modernidad y su producción estética hubieran sido equilibrados en este sentido. Ya Janet Wolff, en 1989, en su clásico ensayo The Invisible Flaneuse, nos advirtió de este desequilibrio al evidenciar cómo toda crítica de la modernidad se ha hecho desde la visión del hombre. La conclusión de Wolff es que la mirada androcéntrica ha supuesto mantener excluida a la mujer, no solo en su calidad de protagonista de los cambios que durante este periodo experimentó como individuo y como miembro del grupo de mujeres, sino también obviando su participación en la construcción de esa misma modernidad e incluso como sujeto de análisis junto al hombre. Desde este posicionamiento crítico y autocrítico, vaya por delante que lo que pretendo aquí es solo una aproximación al marco que anuncia el título de mi intervención, es decir, que aspiro más bien a una reflexión sobre los modos y maneras colectivas e individuales en que las mujeres se incorporaron al mundo masculino de la creación. No está en mi ánimo historiar, aunque indudablemente me tengo que servir y recurrir de la historia y de la historiografía del periodo. Lo que pretendo es hacerme preguntas, y espero también sugerir alguna respuesta, sobre por qué la socialización de las intelectuales y artistas a comienzos del siglo XX se dio como se dio. Considero que la incorporación de la mujer creadora a los círculos artísticos, y es el punto de partida, es un relato positivo desde la perspectiva del tiempo estructural de la historia en términos de Fernand Braudel.
y es que el desarrollo y el crecimiento de la presencia femenina en la esfera pública a lo largo del 900 fue de tal calibre que provocó a las puertas del cambio del milenio la afirmación de Victoria Camps en 1998, al decir el siglo XXI será el siglo de las mujeres. Ya nadie detiene el movimiento que ha constituido la mayor revolución del siglo que ahora acaba, refiriéndose claramente al XX. Este movimiento, el de las mujeres, el más revolucionario de un siglo ya de por sí de revoluciones, supuso una completa transformación de al menos 4 importantes ámbitos del mundo femenino y, en consecuencia, ahora oímos el eco de Janet Wolff de la sociedad entera: el laboral, el educativo, el político y el de los valores éticos. Todos ellos han sido analizados desde diferentes perspectivas que confluyen en decir que la mujer española desde finales del siglo XIX ha participado como protagonista en esa doble transformación social. La primera transformación social de amplio espectro implica el paso de un sistema preindustrial a uno de carácter capitalista que transiciona desde una cultura rural a una de carácter urbano, con una marcada pujanza de la clase burguesa y que supone, más concretamente, la modernización del país y el acrecentamiento de una clase media donde hombres y mujeres tratan de ubicarse en un marco social en constante movimiento. La segunda gran transformación es la transformación de ellas, de las mujeres, como seres individuales, pero también como colectivo, lo que les va a permitir evolucionar hacia un mayor control de sus propias vidas, sobre todo desde que se les reconoce como sujetos de derecho político. En latitudes anglosajonas, las mujeres de clases medias alcanzaron a crear lo que Florencia Peiró ha dado en llamar un espacio íntimo de sororidad cooperativa, que dio lugar a la formación de redes de comunicación y una conciencia feminista de corte político y social. Las mujeres de las clases más bajas, en cambio, se vieron obligadas a incorporarse al mundo laboral no doméstico, lo que las vinculó a movimientos obreros de lucha de clases. En España, el retraso de la revolución industrial y la ausencia de una necesidad de mano de obra femenina ralentizó la llegada de esta conciencia categorial colectiva que fuera exclusivamente o al menos principalmente de la mujer. Por tanto, de acuerdo con la antropóloga Teresa del Valle, se hace imprescindible estudiar el papel que la mujer ha cumplido en los movimientos asociacionistas, ya que el dar visibilidad a toda un área de actuación que tiene como protagonistas a las mujeres equilibra el sesgo androcéntrico de las referencias en las ciencias sociales. Así que vayamos al origen ilustrado del asociacionismo femenino de nuestro país. Hay que fijarlo en 1787, cuando se funda la Junta de Damas, una asociación de carácter aristocrático, conservador y católico. Pues bien, la Junta de Damas trabajó en favor de la mejora de las condiciones sociales de las mujeres marginales y marginadas, además de ser la primera organización pública femenina que se interesó por la educación de la mujer española. El asociacionismo de las no aristócratas marcha políticamente en paralelo a la construcción del Estado liberal decimonónico. Como aseguran Martos y Neira, el siglo XIX supone la toma de conciencia en España del problema de la mujer, que emerge de unas nuevas condiciones económicas y sociales, las cuales elevan la cuestión a otras dimensiones que no habían dado hasta entonces, que no se habían dado hasta entonces y que abren el camino de la emancipación de la mujer en este momento. La restauración monárquica y la figura de Fernando VII supuso la adopción de un férreo conservadurismo gubernamental que puso fin a muchas libertades adquiridas por el liberalismo, y la mujer estuvo en el punto de mira. El activismo político femenino, que había llegado a su máxima expansión durante la Guerra de la Independencia, en palabras de Peiró, pareció desaparecer después de casi un siglo de haber ocupado un espacio político en la sociedad, si no oficial, por lo menos de facto. El florecimiento de la dicotómica metáfora de las dos esferas, la privada y la pública, obligó a replegar la actividad femenina al ámbito doméstico bajo otra metáfora de significación política, como es la del ángel del hogar, que María del Pilar Simões del Marco sitúa al frente de su libro publicado en 1859, así como la revista homónima que funcionó entre 1864 y 1869. Una primera inferencia de todo lo que hasta ahora he mencionado es que no podemos hablar en España
de las mujeres como un colectivo político o social entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque no había conciencia de tal colectivo. Existía la mujer delegada, esposa de, hija de, hermana de, sobrina de. En este círculo estrecho y previo a una conciencia de reivindicación colectiva femenina es en el que nacen las que formarán parte del último periodo de la Edad de Plata. Lo impreciso de hablar en términos generales es que nunca se acomodan del todo a la verdad ni a su opuesto lo que una intenta decir. Y es que, no obstante lo que acabo de mencionar, hubo mujeres singulares cuya convicción de la existencia de una colectividad femenina estaba fuera de toda duda. Tal es el caso de Emilia Pardo Bazán en su ensayo La cuestión académica, dedicado a Gertrudis Gómez de Avellaneda, en el que, bueno, por medio de dos cartas se dirige a la ya fallecida escritora a propósito del rechazo de la Real Academia Española de incluirla en su claustro, en una situación en la que además Emilia Pardo Bazán se encontraba, ¿no? Una situación análoga, la que Emilia Pardo Bazán sería recusada hasta 3 veces, en 1892, en el 89 primero, en el 92 y después en 1910. Pues bien, las dos cartas que componen su ensayo expresan esa conciencia de sociabilidad literaria femenina que, bueno, aún es muy limitada, pero ella la tiene muy clara. Dice, por ejemplo, Pardo Bazán: tengo conciencia de mi derecho a no ser excluida de una distinción literaria como mujer, no como autor, pues sin falsa modestia afirmo que soy el crítico más severo y duro de mis propias obras, pero en suma, en concepto de autor y por deficiencia de méritos, no se me ha excluido. Como mujer, la razón me abona y el reglamento no me rechaza. Estaba clarísimo que la rechazaban no por escritora, sino por mujer. Algunos meses después publicará La mujer española en la España moderna de Lázaro Galdiano, donde arguirá que, repito, que la distancia social entre los dos sexos es hoy mayor que era en la España antigua, porque el hombre ha ganado derechos y franquicias que la mujer no comparte. Hoy ninguna mujer de España, empezando por la que ocupa el trono, goza de verdadera influencia política. Y en otras cuestiones no menos graves, el pensamiento femenil tiende a ajustarse fielmente a las ideas sugeridas por el viril, el único fuerte, dice con toda la carga de la ironía, ¿no? En el mismo título escribirá casi 20 años después, con el mismo título escribirá casi 20 años después otro texto en blanco y negro, un artículo que insistirá sobre los avances del feminismo, aunque estos seguían siendo muy limitados. Y recordará al lector que a la altura de 1907 ya se había reconocido la formación educativa en la mujer, al menos en el mismo grado del hombre. Pero entonces se preguntaba, ¿por qué no ha habido una revolución en este país? ¿Por qué la mujer española sigue en su casa si ya se ha reconocido este derecho? Era, desde luego, una pregunta retórica, porque inmediatamente a continuación daba ella misma la respuesta. Si la mujer aprovechase esta amplia concesión y si, obtenidos los certificados legales de capacidad, pretendiese el ejercicio de las profesiones, lo conseguiría probablemente como ha conseguido ejercer la medicina. Pero la costumbre, más fuerte que la ley, deja desierto el asiento de la mujer en el aula. Es precisamente esta costumbre, el modo en que la sociedad ejerce su poder sobre las decisiones individuales de las mujeres y sobre el colectivo femenino, el mismo que está en el origen de la lenta primero y subitánea después incorporación de la mujer a los círculos de sociabilidad pública. En el caso de las creadoras, a espacios en los que construir redes de identificación, de conocimiento y reconocimiento de sí mismas, es decir, de su potencial como colectivo. Pues vayamos entonces a hablar de esa socialización para el cambio y de cómo se está dando. No sé si podemos considerar esa primera asociación, ese primer grupo de asociación femenino y aristócrata y conservador, que era la Junta de las Damas, como un lugar como una red femenina. De lo que sí estoy segura es de que no fueron nódulos de desarrollo intelectual esta Junta para Damas. Los centros donde llevaban a cabo labores sociales en beneficio de madres solteras, huérfanas, reclusas, eran espacios calificados negativamente por las mujeres porque se les decía que iban allí para chismear. Sin embargo, no resultaron del todo inútiles para el tema que nos ocupa, ya que se convirtieron en lugares que otorgaron cierta libertad a sus usuarias al permitirles un paraguas bajo el que entablar conversaciones más allá de las preocupaciones domésticas individuales. Hablar de ello con otras mujeres era un paso
hacia la alteridad cercana, hacia el reconocimiento de las demás como otras yo, a la aproximación hacia una conciencia colectiva femenina. Es lo que Peirú había llamado, refiriéndose al ámbito anglosajón, un espacio íntimo de sororidad corporativa, solo que en el caso español era todavía muy prefeminista. En el ámbito de la intelectualidad pública, las mujeres empezaron a incorporarse de manera aislada y andando el tiempo de modo más o menos grupal al mundo editorial, prensa, revistas y casas editoras. Ambos ejemplos, el de la Junta de Damas y este de la prensa, del mundo editorial, bueno, difieren fundamentalmente entre el primero es sobre todo femenino y el segundo es un mundo esencialmente masculino. Y es que si el primero buscaba la beneficencia social, el segundo era de corte empresarial e intelectual, y aquí es donde se marca esa diferencia entre ambos sexos. Pero lo que conecta a ambos casos es que es un reflejo de la necesidad de las mujeres, aristócratas, burguesas o de clases medias, de encontrar un espacio de expresión pública. Y por eso los he traído aquí. El número de mujeres lectoras, hemos hablado de la Junta de Damas, ahora vamos a hablar del ámbito editorial, que se empieza a dar en la última década del siglo XIX y sobre todo a partir de la primera del XX. El número de mujeres lectoras estaba creciendo considerablemente. De hecho, esta incorporación empezó a ser tenida en cuenta por los que primero se enteran de las cosas, que son las empresas, porque quieren obtener rédito económico. Por tanto, no ajenas a los intereses comerciales nada disimulados por parte de estas empresas, las escritoras supieron ver el resquicio que se les abría en el largo camino de la adquisición de conciencia colectiva. Era el momento de ejercer presión desde las páginas de los periódicos. Si bien, como asegura Aquiles Paz, muchos de esos comienzos estuvieron ligados a las secciones femeninas de tales cabeceras. Y cito a Aquiles Paz, que dice: aquellas en las que las modas y los aceites, las recetas y los bordados llenaban sus secciones del periódico. Es decir, sí, mujeres en el mundo de la prensa, pero en sus cajitas correspondientes, ¿no? Solo dirigidas a otras lectoras. Este espacio que se les concedía era idéntico a aquel para chismear de las juntas de la Junta de Damas. Sin embargo, continúa Aquiles Paz, y gracias al eco de sus palabras, el creciente interés de las lectoras y el compromiso ideológico de las escritoras, los temas fueron variando hacia posturas más comprometidas con los intereses feministas, las mujeres, como siempre, aprovechando el mínimo resquicio para poner su cuña. Y de esta forma comenzó el resquebrajamiento de las paredes de cristal que las transparentaban a la vez que las mantenían invisibles. Todavía eran escasas y todavía eran tomadas como casos aislados y excepcionales, por lo que no se puede hablar aún de generalización. Hubo reconocidas escritoras, como la ya citada Emilia Pardo Bazán, o como Concepción Arenal, o como Carmen de Burgos, que sucedieron a las precursoras Carolina Coronado, Rosalía de Castro, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Pero la verdad es que la mayoría de las cabeceras seguían vedando la firma de mujeres en las secciones serias de estas publicaciones periódicas que eran territorio casi exclusivamente masculino. Pero el cambio estaba a punto de darse. El llamado chismorreo femenino y la condescendencia masculina fueron el caldo de cultivo en el que iba a crecer el germen de las Evas modernas, las creadoras más jóvenes de la Edad de Plata. El origen de tal germen hay que buscarlo en dos de las grandes áreas de transformación del momento: la educación y la política. A la política, no voy a dedicar un apartado específico de análisis porque me llevaría por derroteros que me encantaría visitar, como la implicación de las artistas en el marco de los derechos políticos, en cuyo caso habría que hablar de Carmen de Burgos, María de Járraga, Margarita Nelken, Victoria Kent, Matilde Huici, Clara Campoamor, lo que implicaría una orientación completamente distinta a lo que me he propuesto. Esta senda, además, supondría adentrarme en otros aspectos alejados del tema central que me ocupa. Baste decir que las luchadoras por el liberalismo democrático del XIX, que habían sido recluidas en el hogar, emergieron con fuerza como liberales, como socialistas y como libertarias, creando asociaciones
feministas y políticas que afloraron en multitud a comienzos del siglo XX y que contribuyeron, por un lado, a la adquisición de derechos políticos activos y pasivos, el voto de la mujer, reconocido en el artículo 36 de la Constitución de 1931, y por otro, la diseminación de estas mujeres liberales, socialistas y libertarias, ¿no? También contribuyeron a la diseminación de la ideología feminista entre las mujeres de clases obreras. Tengo que aparcar este tema tan interesante y me voy a centrar en el otro, en el de la educación. Citaré algunos hitos, solo para recordar fechas. La Ley Boyano de 1897 es la primera que recoge la obligatoriedad de la instrucción de las niñas. En lo que hace a la educación superior, las mujeres tuvieron prohibida expresamente la asistencia a las aulas universitarias hasta 1888. Pero a partir de este momento, aunque podían asistir, lo tenían que hacer con una autorización o bien del padre, o bien del hermano, o bien del marido. Pocas llegaron a las aulas, lógicamente. Es fuera del ámbito público donde en el último tercio del siglo XIX se pusieron en marcha dos proyectos decisivos. La iniciativa fue la fundación en 1870 de la Asociación para la Enseñanza de las Mujeres a cargo de Fernando de Castro, un claro antecedente de la otra iniciativa, la Institución Libre de Enseñanza, que se crea 6 años después y que acabarán, como vamos a ver, confluyendo. Ambas constituyen el punto de partida de lo que entonces no era más que una ensoñación, la educación no segregada por razones de sexo y la apertura de las aulas universitarias a las mujeres. Ninguna de las dos tuvo en su origen aliento feminista, pero ambas fueron instituciones que impulsaron, por un lado, la defensa de los derechos educativos de la mujer en igualdad de condiciones y, por otro, iniciaron programas que, respetando el espíritu y la letra de la ley, procuraban cambiar lo que Pardo Bazán había considerado que era lo más difícil, la costumbre. La finalidad de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer era la de contribuir al fomento de la educación e instrucción de la mujer en todas las esferas y condiciones de la vida social. Aunque, como Castro reconoció en el discurso inaugural de su presentación, la mujer debía educarse para cumplir su rol de madre y esposa. No vaya a ser que diéramos un paso demasiado grande para una época todavía de finales del XIX. Algunos de sus profesores de esta asociación de enseñanza para la mujer formaron el núcleo que luego iba a dar lugar a la Institución Libre de Enseñanza. Estoy hablando de Francisco Giner de los Ríos o Gumersindo de Azcárate, entre otros. Durante unos años, ambas instituciones, la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y la Institución Libre de Enseñanza, discurrirán por sendas similares en lo relativo a la formación de la mujer. Pero con la presidencia de Gumersindo de Azcárate, la Institución Libre de Enseñanza, la ILE, abrirá distancia con el proyecto paternalista de Fernando de Castro y se reorientará hacia las tendencias pedagógicas en boga, aquellas que ponían el acento en la coeducación y, cuando esta no era posible legalmente, en potenciar la enseñanza femenina secundaria y superior, en cambiar la costumbre. Un marcado protagonismo de este decidido impulso lo tuvieron los dos congresos pedagógicos que se celebraron en Madrid en 1882 y en 1892. Lo sustancial del primero fue que se dio voz a las mujeres, por primera vez, que defendieron en sus ponencias la necesidad de ser reconocido su derecho a formarse, y en segundo término que se abrieran oficialmente las aulas universitarias para ellas. El congreso de 10 años más tarde, el de 1892, uno de los temas centrales del debate fue concepto y límites de la educación de la mujer y la aptitud profesional de esta. Las conclusiones, tal como habían ocurrido 10 años antes, todavía quedaban muy lejos de las propuestas más progresistas, pero el trabajo de esos 10 años, desde aquel primer congreso, había cortado las distancias con los más conservadores. En 1909 se estableció un sistema coeducativo de los estudios primarios. Vamos dando pasos. 2 años antes, en 1907, el Ministerio de Instrucción Pública había creado la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la JAE, de aliento institucionista, es decir, inspirado también por la Institución Libre de Enseñanza, entre cuyos objetivos estaba el procurar una serie de ayudas económicas a los mejores estudiantes egresados de las universidades para que pudieran ampliar sus estudios fuera de España. Esto fue una medida excepcional porque aquí no se hacía distinción de género ni de sexo, por lo tanto, permitía a pensionados y a pensionadas que primero estudiar fuera en otras universidades punteras,
fundamentalmente en Europa, aunque también en Estados Unidos, y después reincorporar, una vez que volvían del exterior, reincorporarlas a los diferentes centros profesionales y de investigación que la propia Junta de Ampliación de Estudios fue creando en los años sucesivos. Y ahí colaboraban codo con codo hombres y mujeres. En 1910 se modificó la famosa ley de 1888, donde se permitía entrar a las mujeres en la universidad, pero con autorización, y a partir de 1910 las mujeres por fin pudieron entrar con libertad absoluta sin necesidad de autorización masculina. Por tanto, habiendo marco de legalidad que amparara los estudios superiores femeninos, dos instituciones se crearon para albergar a las mujeres que fueran de provincias a estudiar a la capital. Ambos son centros también vinculados a esta institución libre de enseñanza. El que primero abrió sus puertas fue la Academia Teresiana de Madrid de 1914. Su directora, María Ruiz Valecillo, había conseguido por medio de Giner de los Ríos, bueno, esa orientación para fundar esta institución. La otra institución que se creó fue la Residencia de Señoritas. Ambas buscaban cubrir las demandas femeninas en cuanto a formación intelectual, profesional y de alojamiento. Si la primera, es decir, la Academia Teresiana, quería integrar la dimensiones más de carácter religioso y de servicio social, aquello que de alguna manera venía de la Junta de Damas, esta segunda no, esta segunda era de carácter fielmente institucionista, apostaba por el laicismo en los asuntos colectivos y por lo tanto de los estudios universitarios y por el abordaje privado de las cuestiones de tipo religioso, es decir, religión sí, pero cada uno en su terreno privado, a nivel educativo y colectivo, el laicismo es lo que debe imperar. Por supuesto, es lo que luego defenderá la Constitución de 1931. Ambas instituciones aspiraban a ofrecer un entorno adecuado para que cada mujer pudiera incorporarse a la universidad y que lo hiciera en número cada vez más creciente. María de Maeztu, este retrato que tenemos aquí lo pinta su hermano Ramiro de Maeztu, será la directora de la Residencia de Señoritas. Constituye un polo como pocos en el impulso a la construcción y la proliferación de redes de socialización femenina intelectual a comienzos del siglo XX. Tenía un perfil institucionista, sin mácula. Había empezado filosofía con Unamuno en la Universidad de Salamanca. Terminaría en la Universidad Central sus estudios de filosofía y de magisterio con José Ortega y Gasset. Tras completar ambos estudios, los de magisterio y de filosofía, fue pensionada por la Junta de Ampliación de Estudios hasta en 5 países europeos distintos, estudios postdoctorales, de posgrado. Tenía además la convicción de que la finalidad de la institución que ella iba a dirigir, la Residencia de Señoritas, iba mucho más allá de fomentar el acceso de las aspirantes al magisterio, a la escuela del hogar o a otros centros privados de enseñanza. Su objetivo era que la mujer llegara a la universidad. Y queda muy claro en una carta que escribe a José Castillejo, que es el secretario de la Institución Libre de Enseñanza, y en donde, y estoy hablando de la fecha tan temprana como el 30 de septiembre de 1916, en donde Maeztu escribe a Castillejo, en una reunión que iban a tener. Mi buen amigo, ayer por la premura de tiempo, porque recordemos que la Residencia de Señoritas depende de la Institución Libre de Enseñanza. Pues ayer, por la premura de tiempo, no pudimos tratar de varios asuntos urgentes que yo llevaba sobre la organización de los estudios de este grupo de mujeres. Yo no puedo seguir dirigiendo este grupo si va a ser simplemente una academia preparatoria para el magisterio, porque esa labor tan digna, aunque tan digna como cualquier otra, no me interesa. Objetivo era mucho más ambicioso. Maeztu sabía que no era más que un peón en una institución privada, eso sí, que no paraba de crecer el número de estudiantes y de influencia política, ¿no? Recordemos que esa institución es la que va a generar la Junta para la Ampliación de Estudios, que luego dará lugar a una serie de instituciones que, andando el tiempo y la guerra y la posguerra, configuran el CSIC. De eso estamos hablando. Pero en tanto que mujer, en una institución todavía privada, era consciente de que se trataba de un peón clave. El pulso que mantuvo con Castillejo es desde esta perspectiva de gran trascendencia. No pretendía ser ella misma otra mujer osada y excepcional de las que ya he mencionado, ¿no?, en un mundo de hombres, sino la facilitadora de un espacio en el que las mujeres como ella quisieran salir a la esfera pública, encontraran un entorno en el que prepararse y adquirir
la seguridad profesional y el rigor necesarios, y además hacerlo manteniendo a salvaguarda lo que parecía que tanto importaba a la sociedad, la moral de las jóvenes mujeres. Han sido muchas las protagonistas de la historia contemporánea que han pasado por las residencias de señoritas. Algunas de las residentes se incorporaron como trabajadoras a la institución. En otro momento recondujo primeras vocaciones, animando a las estudiantes a cursar diferentes carreras universitarias. A las residentes cualificadas de familias que no se podían permitir el coste de la estancia en el centro, consiguió que se le dieran becas, hasta 116 en 12 años que duró el programa, entre cuyas tareas estaban las de impartir clases al grupo de las más pequeñas. De este modo se consolidaba una red de mujeres que no solo se formaban, sino que ejercían su profesión instruyendo a más niñas y mujeres. Mujeres enseñando a mujeres fue una práctica que las españolas incorporaron de sus colegas norteamericanas, concretamente de aquellas que desde el Instituto Internacional, del que voy a hablar inmediatamente, apostaban por mejorar la educación de la mujer española. Instituto Internacional. El Instituto Internacional, de origen bostoniano, se instaló en Madrid en 1903. Su nacimiento también está ligado a la Institución Libre de Enseñanza. María de Maeztu fue profesora de este Instituto Internacional antes incluso de ser directora de la residencia de estudiantes. Por lo tanto, cuando fue directora de la residencia de estudiantes de mujeres, la colaboración entre ambas instituciones, bueno, pues se estrechó, lógicamente, ¿no? Y se estrechó a partir de la creación de una serie de programas de intercambio de estudiantes bostonianas que venían a Madrid y españolas que iban a los colleges femeninos de Boston. El contacto de las españolas con estos colleges femeninos en Estados Unidos amplió considerablemente, como nos podéis imaginar, los horizontes personales, culturales y sociales de estas jóvenes que salían de una sociedad todavía muy limitada para ampliar futuro en estas mujeres, ¿no? Entonces descubrieron en Estados Unidos que el futuro podía ser más grande. Regresaban convencidas del valor que añadían a la sociedad como profesionales. Una idea que no hacía más que reforzar aquellas conferencias que la residencia de señoritas María de Maeztu organizaba regularmente y que recibía a extranjeras, entre otras, pues Marie Curie, sin ir más lejos, o Gabriela Mistral, o Delia del Carril, o la actriz Berta Sicherman, profesoras de los colleges americanos y otras científicas pioneras en la institución como Mary Louise Foster, fundadora del laboratorio químico de la residencia de señoritas en 1920. Pero junto con la residencia de señoritas, junto con el Instituto Internacional, de los que Maeztu participa, en 1921 preside además María de Maeztu una nueva asociación, la Asociación Española de Mujeres Universitarias, que tiene su sede precisamente en la residencia de señoritas y que contaría con Louise Foster, que acabamos de verla, ¿no? con la química, como vicepresidenta de esta asociación. Que era la sección española de la International Federation of University Women, cuyos objetivos eran la promoción de la amistad y el entendimiento entre las naciones del mundo a través del impulso y la simpatía y la mutua colaboración entre las mujeres universitarias de estos países. Como su presidenta, María de Maeztu, vemos de nuevo que cumple un papel fundamental, representó a España en los diversos congresos, en Londres, en París, no fue al de Viena porque estaba en Estados Unidos haciendo una visita de esos colleges a los que luego enviaría todavía más estudiantes, pero esta de 1927 en Viena acudió Clara Campoamor, que no es tampoco ningún mal ejemplo para sustituirla, y en 1928 asumió María de Maeztu y la residencia de señoritas la organización del congreso que se celebró en Madrid de esta Asociación Española de Mujeres Universitarias y alojó a todas las participantes internacionales en la residencia de señoritas que convivieron con las estudiantes en ese momento alojadas allí. No termina aquí la relación de María de Maeztu con su impulso decidido como feminista, con el asociacionismo feminista en España. También va a ponerse al frente de una nueva red, en este caso el Lyceum Club Femenino. Inspirado, esta es una de las imágenes de mujeres españolas y estudiantes españolas y estadounidenses en uno de los colleges bostonianos, en Middlebury College, al que, por cierto, años más tarde, durante la Guerra Civil, acudiría como profesor o acogería como profesor a Luis Cernuda, esta misma institución. Bien, el Lyceum Club
inspirado por el español, inspirado por sus homólogos europeos. En la junta directiva estuvieron Victoria Kent, Isabel Oyarzábal como co-vicepresidentas, ambas, Zenobia Camprubí como secretaria y Helen Phipps como directora del Instituto Internacional y vicesecretaria de esta institución. Hasta que consiguieron una habitación propia, el Lyceum Club tuvo su sede en las residencias médicas, como no podría ser de otra manera. Al final encontraron su sede en la Casa de las Siete Chimeneas, lo que actualmente es la sede del Ministerio de Cultura. Las socias del Lyceum Club pertenecían a la burguesía y clases medias acomodadas de más amplio espectro ideológico, interesadas en cultivar las artes y las ciencias, así como en desarrollar actividades de trabajo social. Algunas de estas socias son clásicas en la defensa de los derechos de la mujer, miembros también de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, como la propia María de Maeztu, Clara de Campoamor, María Espinosa de Monteros, Isabel Oyarzábal, Elisa Soriano o Victoria Kent. Otras se irían incorporando y entre ellas las más jóvenes, y aquí tenemos algunas de las creadoras: Concha Méndez, Maruja Mayo, María Teresa León, Ernestina de Champurcín, Carmen Conde, Encarnación Aragoneses, o como más se le conoce, Elena Fortún, Magda Donato, que era el seudónimo de Carmen Eva Nelken, María Rodrigo, las abogadas Matilde Huici, Margarita Nelken, Matilde de la Torre. En el Lyceum Club se sucedieron conferencias, charlas, sesiones y exposiciones de los principales nombres del momento. Y cito alfabéticamente: Rafael Alberti, Ricardo Baeza, Nora Borges, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Benjamín Jarnés, Gabriela Mistral, Victoria Ocampo, Cipriano Rivas Cherif, Alfonsina Storni, Miguel de Unamuno. Incluso hasta los que rechazaron la invitación fueron sonados, como aquel rechazo de Jacinto Benavente: a mí no me gusta hablar a tontas y a locas. Siri Magnini se refiere al Lyceum Club como un refugio para mujeres cultas y capacitadas, donde podían gozar de la compañía de otras mujeres, crear vínculos personales y concienciarse sobre cómo mejorar la condición social de su género. Fin de la cita de Magnini. Todavía en la tercera década del siglo XX parece necesario hablar de la institución como un refugio, que es lo que dice Magnini, ¿no? A pesar del ya existente subsuelo asociativo que habían construido las pioneras y sobre el que se apoyaba la mujer de los años 20, no ya para pedir permiso e insertarse en la esfera pública, como hemos visto hasta ahora, sino ya como un colectivo y sin concesiones. Solo así puede entenderse que se considere el Lyceum Club como la primera asociación feminista del país y que a un mismo tiempo la prensa católica y ultraconservadora la acusara por su laicismo y feminismo como un, y cito, local de ocio donde obraba el demonio, un núcleo de liceómanas excéntricas y desequilibradas, un antro de locas ateas enemigas de la fe cristiana. La residencia de señoritas fue ese núcleo desde donde se tejió la primera gran red que otorgaría conciencia femenina de grupo. El Lyceum Club sería su evolución y en él confluirían actitudes de feminismo conservador con un creciente feminismo progresista. Por vez primera se reunían bajo un mismo techo a mujeres que tenían un objetivo común, el de ganarse un hueco en la sociedad moderna a cuya construcción ellas mismas estaban contribuyendo, el dar continuidad a la labor de aquellas otras osadas precursoras al dotar sus empeños de visibilidad social y además hacerlo con las mismas herramientas de los hombres, con conocimiento, con formación, con instrucción, pero sin ceder a su condescendencia. Lo dicho hasta aquí está referido a los espacios de socialización exclusivamente femeninos. Habría que añadir un último apartado, el dedicado a los espacios mixtos. Llamo a espacios mixtos a aquellos que, siendo tradicionalmente masculinos, empezaron a contar con la presencia regular de mujeres, de manera que si para las generaciones más mayores esa mixtura podía verse aún como anómala, para las más jóvenes parecía un terreno cada vez más abocado a ser compartido por ambos sexos. El primer espacio al que me voy a referir es el de las tertulias. Durante el siglo XIX las mujeres no podían asistir a las tertulias salvo acompañadas por sus maridos y aún así estaba mal visto. El Ateneo será el único foro donde algunas mujeres consideradas excepcionales, volvemos a ese término, serían invitadas a conferenciar, aunque esporádicamente. A comienzos del siglo XX las tertulias no habían cambiado demasiado. En su mayoría seguían siendo tertulias masculinas y
y se celebraban además en lugares tan públicos como los cafés, lugares donde la mujer no podía entrar sin acompañamiento masculino, e insisto, aún así estaba mal visto, salvo que se rindieran homenajes. En ese caso, estas tertulias ya no tenían un carácter puramente intelectual, sino que eran actos de carácter social. Y por tanto, bueno, la mujer, bueno, acompañaba al hombre, con lo cual les voy a ilustrar esto con una serie de ejemplos que les he traído, una serie de imágenes para sugerir lo que les quiero decir. Una primera fotografía tomada en la sesión de tertulia de Revista de Occidente en 1931. 31, ya está la Segunda República, ¿vale? En ella solo aparece una mujer y su presencia tiene una razón profesional. Lolita Castilla era la secretaria de Ortega en la revista, por lo tanto está ahí en calidad de secretaria, nada más. La segunda instantánea que les he traído es del mismo año 1931. Se tomó en la botillería de Pombo durante la sesión de la tertulia dirigida por Ramón Gómez de la Serna, a quien vemos sentado al fondo a la derecha, y como se aprecia, no hay ninguna mujer. La tercera corresponde a un banquete homenaje, acto social, que corresponde con la salida del libro de Luis Cernuda, el 19 de abril de 1936, La realidad y el deseo. El espacio es un conocido restaurante de Madrid, el restaurante Larry. En ella podemos ver a Elena Cortesina, actriz amiga de Federico García Lorca, a la banquera holandesa María Antonieta Hagenaar, primera esposa de Pablo Neruda, a la poeta y dramaturga Concha Méndez, esposa de Don Antonio Aguirre, a Rosa Castillo, de la que sinceramente no he conseguido información hasta ahora, y a la dramaturga María Teresa León, pareja de Rafael Alberti. Es decir, la presencia de estas mujeres en el homenaje, salvo el caso de Concha Méndez, que era muy amiga de Cernuda, parece que cumple un papel social junto a los hombres del 27. De izquierda a derecha, estos hombres son Alexandre, Lorca, Salinas, Alberti, Neruda, Cernuda, Bergamín y Alto Aguirre. Un acto hermano, otra fotografía, corresponde a la última foto que les he traído. Tuvo lugar en las dependencias del Liceum Club. Obsérvese cómo cambia el paisaje de esta instantánea, a la vez que se produce a la inversa el rito social. Aquí vemos a un grupo de mujeres, estamos en el Liceum Club, y a dos hombres, uno casi oculto, además del homenajeado, que es Cernuda. Entre las anfitrionas de la institución están dos de las amigas íntimas de Luis Cernuda, Concha de Albornoz y Rosa Chacel, además de Ernestina de Champurcín en el centro de la imagen. A diferencia de las anteriores, todas las que posan en esta fotografía lo están por derecho propio y no como vicarias de nadie. Este papel parecen representarlo aquí los invitados masculinos, acompañantes de Luis Cernuda. Creo que las cuatro instantáneas hablan por sí mismas. Por último, compárese estas imágenes con dos óleos de artistas del momento, un hombre y una mujer. El primero es de José Gutiérrez Solana, en la tertulia de El Café de Pombo, de 1920. De nuevo vemos una representación exclusivamente masculina, salvo la dueña del local reflejada en el cuadro del fondo. Evidentemente no ocupa el centro de la imagen. El segundo óleo lo pintó a los 17 años de edad la artista vallisoletana Ángeles Santos. Se trata de Tertulia, de 1929. El lienzo retrata lo que bien podía ser una tarde en el Liceum Club madrileño. Vayamos a otro espacio de sociabilidad mixta. Y en este caso es un espacio en el que jóvenes artistas se relacionaban con sus colegas hombres y hasta donde yo sé es un espacio de sociabilidad que todavía no se ha estudiado a fondo. Y es la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Por ella pasaron Maruja Mayo y Rafael Alberti, Rosa Chacel y Timoteo Pérez Rubio, Vitorina Durán y Matilde Calvo Rodero. Si hago referencia a esa institución es precisamente porque en ella se produce esa mixtura en diferentes planos. La de géneros artísticos, he citado a artistas plásticos, pero también escritores. La de arte y vida, uno de los temas centrales de la estética en estas décadas. Y además les he traído estas tres parejas porque acabaron siendo parejas. Acabaron siendo parejas de pacto, aunque luego rompieran, ¿no? Aunque luego la única pareja que se mantuvo fue la segunda de Rosa Chacel con Timoteo Rubio. Timoteo Pérez Rubio. Las otras dos parejas acabarían rompiendo. Pero quiero decir, allí se conocieron y allí fueron parejas no solamente artísticas. Habría que preguntarse hasta qué punto las conexiones entre los creadores que confluyen en este tipo de espacios mixtos, donde las mujeres
donde las relaciones de poder, no estando equilibradas, son menos desproporcionadas que en otras áreas, son terrenos donde se ponen en juego roles de género que explican el modo en que las mujeres se van incorporando públicamente al arte. El último espacio que voy a traer aquí, que voy a citar, es el de las revistas. Una ojeada a los índices de algunas de las más conocidas del periodo revela que la presencia de la mujer en ellas, siendo minoritaria, fue creciendo a lo largo de los años 20 y sobre todo de los años 30 hasta la Guerra Civil. En esto tiene tanto que ver la mayor presencia pública de las escritoras y artistas plásticas en este último decenio, el decenio de los 30, como el cambio de estética que tiene lugar precisamente a finales de 1920, ¿no? 1928, 1930. Está aún por analizar desde una perspectiva de género y con mirada integral la presencia de las mujeres en estas revistas. No solo las que contribuyeron con obra propia, sino también las traductoras, las reseñistas, determinan cuál es la relevancia en las páginas que la crítica otorgó a la obra de estas mujeres. Todo eso ya se ha empezado a estudiar, pero todavía falta, una vez que se haga un estudio a fondo o se cubra la mayor parte de estas revistas, habrá que hacer una revisión y una reevaluación final. Bueno, concluyo ya diciendo que a lo largo de mi exposición he ido señalando que la tarea de visibilización de la labor pública de la mujer ha requerido diversas fases que evolucionaron desde su invisibilidad y limitación al ámbito del hogar en el siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, a una creciente exposición a partir de una necesidad de concienciación como colectivo antes de poder encontrar un espacio propio en el que conocerse y reconocerse, ensayar y ensayarse como profesionales y artistas respetadas. Muchas gracias.